9 de la mañana con 26 minutos. Nos enterábamos ayer de la libertad bajo fianza de 1 millón de pesos del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Echeire. Esto por el caso de torturas. Vamos a conversar con uno de los abogados querellantes, Roberto Ávila, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Abogado, usted decía ayer que más allá de esta libertad bajo fianza del excomandante en jefe, no debiese tener mayor repercusión en las indagaciones, más allá de el malestar que esto causó, por ejemplo, en algunas agrupaciones de derechos humanos, incluso casos involucrados en esta causa. Efectivamente, esta es una resolución ajustada a derecho. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que las personas que sean sometidas a una investigación judicial tienen el derecho a estar en libertad mientras ésta se desenvuelve, salvo o excepciones muy graves. Ahora, esto sí, lo que han dicho de otros sectores es un privilegio, sin lugar a duda, por la investigación que se está llevando ahora y por otra causa que lleva paralelamente el excomandante. Indudablemente, esa resolución que es ajustada a derecho al chileno común y corriente, al ciudadano de a pie, le resulta difícil entenderla, porque no es lo que él vive cuando se ve arrastrado a un proceso judicial. A pocas cuadras aquí, en la penitenciaría, en Santiago 1, hay cientos de ciudadanos que están imputados de delitos mucho menos graves. Yo soy abogado de litigio permanente y he visto cómo personas por robar un celular pasan largos meses en prisión y que no están imputadas de hechos tan graves como es homicidio múltiple en el caso de don Juan Emilio Echeire y 24 casos de torturas brutales, salvajes, que si se indaga más se van a descubrir incluso violaciones. Abogado, este es un derecho, ¿no?, por varios elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es irreprochable conducta anterior, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la otra causa que se está siguiendo por encubrimiento de Echeire de otro caso, que es el Caravana de la Muerte? ¿Eso no incide en esta conducta irreprochable anterior? Debería incidir, pero el general Echeire no se ha mostrado renuente a los requerimientos de un tribunal. Él siempre ha concurrido cada vez que se le ha citado y eso amerita que se le aplique, como debería ser con todos los chilenos, el derecho humano a estar en libertad mientras hay una investigación Ahora el escenario judicial para el excomandante en jefe que se viene. Ahora, lo que viene es mucho más complejo porque muy probablemente él va a ser condenado, en este caso por tortura. Hay una enorme cantidad de medios probatorios. Solo para discutir la libertad provisional, el Tribunal de Primera Instancia envió 37 medios probatorios para que se considerara. Declaración de más de 100 testigos, informes de la Vicaría de la Solidaridad, informes del Servicio Médico Legal, varios informes de la PDI, informes de Gendarmería, reportajes de prensa de la época, porque el general ha dicho que él era simplemente un ayudante de don Ariosto Apostol y que le ayudaba a la Intendencia. Todo este cúmulo enorme de antecedentes van a llevar a su condena, y si es condenado aquí, no va a poder gozar del beneficio de un cumplimiento de una pena alternativa. Dicho en buen chileno, en buen romance, va a tener que cumplir la pena en una cárcel efectiva y no firmando. Él torturó. Esa es, y usted es uno de los abogados querellantes, su defendido es Hugo Toledo Pérez, de 27 años en esa oportunidad. ¿Cuál es el caso en particular de su defendido? Mi representado era un joven ingeniero químico que trabajaba en la Manesa, una fábrica de neumáticos. Él fue detenido. Como mucha gente en Coquimbo y La Serena, existieron 800 presos políticos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. Fue detenido primero, se le dejó en libertad y luego se le volvió a detener y fue brutalmente golpeado sin que existiera ni siquiera una indagación. Esto era terrorismo de Estado en estado puro. Era simplemente aterrorizar a la población. Eran golpeados prácticamente sin investigar nada. Como él era ingeniero químico, le dijeron, bueno, que si era ingeniero químico tendría que hacer bombas químicas. La imputación fue tan absurda que la propia Fiscalía Militar, el año 1973, lo declaró inocente. Pero eso no lo eximió de la brutalidad que él vivió. Aquí hay cosas terribles, violaron mujeres, hicieron comer excremento a los presos políticos, lo hacían comer la basura, le aplicaban electricidad en las partes sensibles del cuerpo. Esto fue un repertorio
probatorio de atentado a la dignidad humana. Una de estas más de 20 personas que se llevan esta causa acusan a Juan Emilio Cheire de tortura directamente, de haberle sacado, golpeado y sacado piezas dentales, por ejemplo, entre otro tipo de tortura. En particular, lo que arriesga acá va en un caso paralelo, que ya lo mencionábamos, en el de Caravana de la Muerte, pero ahí él estaría como encubridor y eso fue ya condenado en primera instancia. ¿Cuál es el escenario judicial con ambas causas que se llevan en paralelo, abogado? Bueno, el escenario judicial es que más probablemente salga primero la condena por el encubrimiento de homicidio, que no son pocos, son homicidios múltiples, y luego esta condena que es menor, porque aquí se trata de tortura. Pero él acá sería autor de torturas y allá es encubridor. Entonces acá sería una pena menor en caso de que él fuera tiene condenado. 2 grados, está más atenuada cuando se trata de un encubridor, aunque la pena del homicidio es mayor. Aquí la pena es menor, pero él es autor directo por mano propia. Él golpeó directamente y ordenó golpear y abusar con los presos. Es autor sin lugar a dudas. Su defensa, que ha sido muy activa y muy eficiente, y que no son cualquier abogado, son gente de mucho prestigio y solvencia profesional, han hecho lo indecible en su defensa, en esta investigación sumarial, y no han logrado desvirtuar las múltiples imputaciones probatorias que existen sobre él. Y otros 3 oficiales, incluido el caballero que nos insulta, ¿cómo se llama? El comandante Ojeda, que dice que somos terroristas y otras cosas. Yo no sé si tienen abogado o es la persona para responder esto, porque esto puede caber para muchas opiniones, en sectores, en organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, que haya sido el comandante en jefe del ejército del nunca más. ¿Eso no tiene relevancia en una investigación, quizás para la propia defensa del excomandante en jefe? Las transiciones tienden a parecerse. Esto se parece un poco a la transición española, donde el general Gutiérrez Mellado, que había sido uno de los oficiales favoritos de Franco, el jefe de la quinta columna en Madrid, después se jugó entero por la retorno a la democracia. Él fue vicepresidente de Adolfo Suárez, cuando Tejero asaltó, incluso físicamente, defendió la democracia. Y eso parecería tener un símil con el general Cheire, haber participado siendo un joven militar en el golpe militar del 73 y después haberse jugado por la democracia. Pero este símil es más aparente que real, porque no parece ser sincera la adhesión a la democracia del general Cheire. El discurso del nunca más, cuando disuelve el batallón de inteligencia militar, es muy hermoso, muy contundente, muy crítico, pero sin embargo su participación en la mesa de diálogo queda claro que fue una maniobra, fueron a mentir allí, fueron a confundir las investigaciones judiciales, fueron en busca de una impunidad. Su participación no fue sincera. Abogado, muchas gracias por... Gracias a usted por darnos esta oportunidad de contar estas cosas, que aunque terribles, es bueno que los ciudadanos las conozcan. Buenos días.